Puede que sea algo más conocida gracias a que se ha adaptado al cine unas cuantas veces, pero todas las adaptaciones que hay pecan de románticas y además suelen tirar para uno de los dos bandos. Es el motín del Bounty en el siglo XVIII. No sé si alguno, Sí, sí, no sí, sé si hombre. a alguno le suena, ha visto una de las películas. Claro, ¿ese es el de la película ¿Sí? Rebelión a Bordo? ¿O es de otra película? Esa, sinceramente, hace tantos años que la vi que no me acuerdo si es una adaptación real o simplemente hacen otro botín. Pero sí, Claro. ha habido un montón de películas. Es que antes hablabais de los libros de vuestra infancia. Yo vi en mi infancia la película Rebelión a Bordo con Marlon Brando, porque se acaba de estrenar, claro. Sí, espera, casi seguro que esa sí que es una de las que usan los nombres reales de los marineros, porque la mitad de las pelis de motines se basan en mayor o menor medida en esta historia. Pero la cosa es que ninguna se parece ni un poco a la historia real. O sea, la mayoría de hecho suelen poner al capitán como el bueno, como mucho le ponen como otro bueno y a los amotinados como antihéroes, pero la cosa era mucho más mundana y mucho más fea de vivir. No sé si voy a poder contarlo todo, así que voy a intentar resumir un poco, pero vamos. El Vale, sí, Bounty por favor. era una nave británica. Dentro de las naves de guerra sería el modelo más pequeño posible, solo tenía 4 cañones. Y había partido hacia Tahití para recoger árboles del pan para alimentar a los esclavos de las colonias. Esto suponía convertir el camarote del capitán y el nivel inferior en un invernadero con un sistema de drenaje para aprovechar el agua y redujo enormemente el espacio para la tripulación, que eran 44 marineros y 2 botánicos en el momento de salir. Iban bastante apretados, el capitán y los oficiales ocuparon la mitad del espacio habitable de lo que sería normalmente de la tripulación, así que estaban todos los marineros hacinados en una habitación de 11 por 6 metros. O sea, para 44 personas es un poco agobiante. Pues casi como los confinamientos de hoy en día, ¿no? Igualito. Sí, bueno, aquí hay menos espacio por metro, o sea, por persona, hay menos metros cuadrados por persona. Y encima en un barco, que tampoco es que puedas salir a estirar las piernas. El barco tenía eso, 28 metros de eslora, o sea, era un barquito, no era gran cosa. Tras muchísimos meses de travesía, la expedición duraba varios años. Sí, perdón, ¿queríais preguntar algo? No, sigue. ¿Y que entonces qué pasaba? Pues nada, la expedición se extendió bastantes meses porque, como siempre se hacían en estos viajes, se intentaba aprovechar. Entonces, antes de llegar a Tahití, hicieron paradas en varios puertos para hacer comercio con diversos materiales que en un puerto dejaban y en otro recogían otros. Y el problema era que el capitán era bastante despótico y le daba por humillar a sus oficiales cada vez que se presentaba la oportunidad. La cosa es que después de varios problemas de disciplina, en los cuales disciplinó a sus marineros reduciéndoles la ración de alcohol, lo cual en el mar no era buena idea, e incluso llegando a azotarles, al final arribaron a Tahití cuando ya estaban todos hasta las cejas del capitán y se quedaron más de 5 meses, en los cuales gran parte de la tripulación se echó novietas locales y le cogieron el gusto a la libertad de estar en tierra sin tener que trabajar. Cuando al final el barco volvió a zarpar, muchos se quejaron y muchos otros se llevaron consigo a sus nuevas esposas tahitianas, a las que habían bautizado con nuevos nombres cristianos, que no vienen al caso en este momento. ¿Y entonces? Sí, ¿Y entonces? Me está recordando todo lo contrario. Seguro que el abuelo Xavier está pensando en la historia que estoy pensando yo. En la de Shackleton. Es como lo opuesto, totalmente. Antes, cuando empezaba con la historia, estaba pensando en eso, sí. A ver que termine Halo, porque estaría bien poder contarla a continuación. Cuenta. Hombre, eso daría para otra sección, la expedición de Shackleton. Bueno, pero vamos, joder, sí, pues, esta no tiene... Pues podemos hacer una en grupo, ¿no? Igual que vamos a hacer Bielsa hoy, Apachas, el abuelo Xavier y yo, podríamos hacer una a 3 con Halo de la de Shackleton, porque por lo que parece también te gusta, ¿no? Sí. Bueno, la cosa es, vamos al meollo, que si no me paso de tiempo. Después de más de 5 meses, incluso un intento de fuga de 3 miembros de la tripulación mientras estaban todavía en Tahití, a la vuelta, adivinad qué les hicieron, pues flagelarles. El capitán estaba extremadamente paranoico, además sospechaba que había otros que habían sido partícipes y que no se habían fugado, no se sabe por qué, paranoias suyas. Y
se empezó a cebar especialmente con su segundo al mando, un tal Christian, al cual no solo humillaba públicamente, sino que le mandaba misiones imposibles, como una parada de aprovisionamiento en una isla que estaba llena de nativos hostiles, y le prohibió llevar las armas a aprovisionarse. Cuando volvieron sin el agua y la madera que había exigido el capitán, les puso a parir y les flageló otra vez. O sea, que se iban moviendo por las islas de Tahití. Claro, estos viajes no podía pasarse un año entero encima en un barco pequeño que no podía llevar tantas provisiones. Sí. Tenían que parar cada vez que podían. Y, insisto, todos apretados en una sala pequeña y con el capitán cada vez más loco, hasta que el 27 de abril del año siguiente, después de ya más de un año de viaje, le acusó a su segundo de robarle unos cocos y redujo la ración de comida y ron de toda la tripulación al 50%. Al día siguiente la tripulación dijo que hasta aquí llegamos y se rebelaron. Estaba aguantando la tripulación, ¿eh? O sea, aquí en menos de 4 programas ha habido una rebelión ya y allí estuvieron 4. En dos hubo el motín. Y me estoy saltando bastantes de los incidentes previos que hubo, porque llevaban todo el viaje con movidas de estas del capitán, de acusar a la gente de hacer cosas absurdas, alguna negligencia que realmente cometieron, como el cirujano que era un borracho y causó la muerte de un marinero al hacerle una sangría, porque estaba ciego de alcohol el tío. Y, vamos, los humos estaban por las nubes en el barco. Entonces, al final, al día siguiente, se rebelaron, maniataron al capitán y a los que le permanecieron leales, que el capitán, por cierto, se puso a gritar como un poseso pidiendo ayuda, aunque estaban en medio del mar. Eso os puede hacer una idea de cómo estaba mentalmente el tipo. Y les abandonaron en un bote. Normalmente la historia se centra sobre todo en la odisea del capitán y sus leales, que estaban hacinados en un pequeño bote con las provisiones justas. Bebían, si no recuerdo mal, como 30 centilitros de agua 3 veces al día cada uno. O sea, una cantidad ridícula. Y tuvieron que volver a la costa en un viaje de más de 6.500 kilómetros por el mar, en ese botecito. Pero lo interesante para mí es lo que pasó con la tripulación del Bounty, que después de seguir navegando un tiempo sabían obviamente que en cuanto les encontrasen les ejecutarían por amotinamiento, por más justificado moralmente que estuviese este. Así que al final arribaron a una isla muy poco conocida, solo había sido encontrada una vez previamente y no constaba en ningún mapa, y montaron ahí su propia colonia con sus nuevas esposas. Las que se llevaron de Tahití. Sí, a las que se llevaron de Tahití. Lo curioso es, durante todos estos años, la historia que se contó siempre fue la del capitán y la épica vuelta en su botecito y demás, pero es que ya sobrevivió, hay que decir. Sí, el capitán y los demás sobrevivieron y pudieron llegar a tierra. Ya digo, o sea, 6.500 kilómetros por el mar en un botecito bebiendo un dedal de agua cada 3 veces al día. O sea, que encima consiguió que quedara como un héroe, el déspota. Sí, siempre. Es más o menos como el general Custer para los americanos, ¿sabes? No tenían ni siquiera una radio donde escuchar Muévete a tu bola, tengo entendido. No, eso es lo que más infernal se les debió hacer. Me está recordando la historia mucho porque efectivamente la película Rebelión a Bordo está basada en ese motín y si no tengo mal entendido, Marlon Brando creo que tuvo una actitud durante el rodaje bastante parecida a la del capitán. Además de que luego se casó con una tahitiana. Marlon Brando da igual. ¿En cuál no? Claro, Marlon Brando parece ser que era un déspota intratable en cualquier película o fuera de ella. Apocalipsis Now también tiene bastante y caprichoso, mitología. Que un día no le apetecía, no se levantaba con ganas de rodar y hoy no rodamos. Hombre, y ahí está cuando presumía de haber violado de verdad a la protagonista del Último Tango en París. El Último Tango en París, sí. Bueno, y entonces, ¿qué pasó con la comunidad esta que crearon? Pues nada, formaron ahí una colonia, se fueron reproduciendo y matando entre ellos, porque pese a todo seguían siendo marineros del siglo XVIII y por cualquier disputa se pasaban a cuchillo. Sí. Pero fue una sociedad que prosperó, ¿o no? Eso es lo curioso, o sea, esa tripulación quedó olvidada durante 200 años y a finales del siglo XIX, se encontró la isla con una colonia entera de personas mezclas de británicos y polinesios que conservaban todavía sus apellidos británicos, propia versión de la religión cristiana y
y más costumbres británicas les habían dado. O sea, una cosa muy surrealista. ¿Y hoy es alguna isla conocida? La de Perdidos. La de Perdidos. Sí, la isla en cuestión está más que conocida, es Pitcairn. La cuestión es que era una isla pequeña y aunque esa colonia prosperó durante algo más de un siglo, no daba para la población que había. Entonces, en el siglo XX a principios les evacuaron a otra isla más grande, pero después de un par de décadas muchos de ellos decidieron volver y a día de hoy la isla Pitcairn está poblada de gente, todos bastante parecidos entre sí y todos con rasgos mezcla de británicos y tal. Me parece que tienen en total 4 apellidos diferentes en la isla, son todos apellidos de los marineros amotinados entonces. Os invito a que busquéis fotos de los habitantes de Pitcairn en internet porque es muy curioso ver a esos descendientes directos de personas que podemos ver sus biografías con nombres y apellidos. Oye, me está recordando mucho esa historia a una isla que hay cerca de Canadá, no me acuerdo ahora el nombre, que le pasa lo mismo con vascos y que hay un montón de apellidos vascos. De ahí salió la para peli, ¿no? Eso de ahí salió la peli. Sí. Joder, no se rodó en Canadá 8 apellidos vascos. No me acuerdo, pero recuerdo haber visto algo sobre esa isla en un viaje a Bilbao en el que decían que en esa isla tenían un retoño del famoso árbol de Bilbao. Puede ser. Es una isla a la que iban pescadores vascos, se quedaron allí y se ha creado una colonia. Que no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre, pero bueno, es una historia interesante. Lo buscamos en breve y tal. Oye, Alo, súper interesante, muchísimas gracias. A vosotros. Shackleton, tío. Haznos un especial. Shackleton o la semana que viene o la otra, sin lugar a dudas. O sobre cómo los marineros vascos fueron los principales causantes de la caída de los vikingos. Que eso es un hecho, ¿eh? Bueno, esto no lo digas ahora porque vamos a entrevistar a un gallego, ¿vale? O sea,